Muy buenas tardes. Asimétricas, asimétricos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Segunda sesión del club, miércoles 16 de septiembre de 2020. Y estamos ya con la segunda sesión de esta nueva temporada del club. Hola a Castro Marcucci, bienvenido, bienvenida. Es bienvenida. Bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias. Hola Marisa Villén, bienvenidas todas. Vamos a esperar unos minutillos, como siempre, a que os vayáis conectando. Ya veo a Alicia que se conecta. Dame un par de minutillos mientras saludo y esperamos un poquito a que vaya anunciando Instagram que ya estamos en directo. Ya estamos, como os decía, en esta nueva sesión del club y hoy venimos con un libro fantástico, ya veréis. Está lleno de curiosidades, lleno de recorridos, de viajes. Lo vais a ver, ahora lo vamos a hablar con Alicia. Voy a esperar eso un poquito a que os vayáis uniendo. Veo también a Ana Bolica, bienvenida también. Antes de empezar, como luego la sesión siempre se nos queda como justa de tiempo y tal, y quiero que la aprovechemos a tope, voy a dar dos noticias muy cortitas, muy breves. La primera es que después de este club vamos a estar Ediciones Asimétricas en el Instagram de Arquitectura Unicosta, ¿vale? Vamos a seguir hablando de libros, de arquitectura, de lo que no es arquitectura, vamos a hablar de un montón de cosas. Así que luego a las 21 horas, ¿vale? Vamos a estar después, si buscáis en Instagram Arquitectura Unicosta, ahí vamos a estar en directo con María Verónica Machado, que va a ser nuestra anfitriona, la segunda sesión también con ellos. La verdad que fue una gozada la primera y estoy convencida que la segunda va a ser genial, igual. Incluso vamos a poder hablar, si no nos entretenemos como la otra vez, hablar de muchos más libros y de muchas más cosas, ¿vale? Así que si os apetece, luego os veo por allí a las 9, ¿vale? Y la otra cosa es que mañana 17, mañana jueves 17, estamos inaugurando la presentación o la exposición de fotografías La Casa Carvajal, Miradas Cruzadas, de Cristina Rodríguez de Acuña, ¿vale? Nos vamos a ir hasta Vitra Showroom Madrid, ¿vale? Y ahí os vamos a enseñar un poco el espacio, vamos a ver la exposición, vamos a estar un ratito con la autora y con algunos autores también del libro homónimo que hemos publicado. Así que nada, mañana en directo vamos a estar en directo también a las 7, así que no es club de lectura, es una visita a la exposición y para enseñaros un poquito cómo es y que a los que estéis en Madrid, las que estéis en Madrid y os apetezca, pues os paséis por allí alguno de estos días hasta el 1 de octubre, ¿vale? Inauguramos mañana y va a estar abierta al público hasta el 1 de octubre. Así que nada, solamente esta información, quería daros estas dos cositas y nos vamos a meter de lleno ya a la sesión de hoy con Alicia. Alicia, te mando ya la invitación a nuestro libro Museos, Galerías y Rarezas. A ver si conseguimos que vaya todo bien. ¡Hola, Alicia! Hola, ¿qué tal, María? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bienvenida. Todo bien, todo bien. Menos mal que me avisaste de volver al móvil porque yo ya estaba con la pantalla grande del ordenador y digo, para que sea mucho mejor me voy Sí. Pero he vuelto... Lo sé. Sé que es un rollo trabajar con el móvil, pero es que ya lo hemos comprobado con otras sesiones, que si lo intentamos no hay manera de entrar. Con lo cual, he preferido avisarte para que no hubiera sí, mejor, porque cosas si no, raras. Ya estaba preparada. ¿Qué tal, Rocío? ¿Qué tal a Hola, Rocío. Estoy viendo ahí que se está... Hola, María Verónica, que se une también. Bueno, Alicia, bienvenida. Me alegra tanto tenerte aquí, de verdad, qué bien. Gracias, María. Porque además venimos a estrenar libro, a presentar prácticamente el libro, que luego hablaremos, que también va a haber presentación, pero hoy venimos a hablar de tu libro,
un libro interesantísimo, exhaustivo, ahora nos vas a contar un montón de cosas, pero sobre todo es un viaje y ahora vamos a explicar por qué, ya veréis por qué es un viaje. Pero Alicia, como siempre, si te parece bien, como siempre hago, te voy a presentar. Yo sé que todos y todas los que estáis ahí detrás venís a verla a ella y venís a hablar, a escucharla y a hablar de su libro, pero yo te presento un poquito, ¿vale? Y luego ya nos metemos a fondo con el libro. ¿Te parece bien? Muy bien, perfecto. Fenomenal. Pues obviamente Alicia tiene un currículum enorme. Yo voy a dar aquí 4 pinceladas de las muchas cosas que Alicia tiene en su bagaje y ahora vais a entenderlo. Lo primero, Alicia, de verdad, gracias por estar aquí, pero Alicia es una persona súper apasionada de las cosas, lo vais a ver, con todos los proyectos que hemos trabajado con ella ha sido una gozada y este ha sido pues el doble porque yo creo que también esta emoción, ¿no?, de ser tuyo el libro nos ha metido a todos, a los 3, en esta sensación, ¿no?, de felicidad y de pasión y ganas de hacer cosas. Así que, de verdad, bienvenida. Además de esto, por supuesto, Alicia es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra. Tiene estudios de arte moderno y contemporáneo en la Universidad de Cambridge, en Londres. Además, es doctora en Historia del Arte y Estudios del Mundo Antiguo por la Universidad Autónoma de Complutense de Madrid. Es decir, estudios en estas 2 universidades. Es máster en Ciencias Históricas, Investigación, Documentación y Nuevas Tecnologías por la Universidad Rey Juan Carlos. Además, pertenece al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos del Estado. Ha sido directora del Museo Naval de Cádiz y sonrío así porque fueron nuestros primeros proyectos juntos, también ahí donde comenzó nuestra relación. Además de todo esto, Alicia, por supuesto, ha publicado bastantes más libros, entre ellos es autora del catálogo del artista catalán Joan Brossa. Y actualmente, y esto sí que lo voy a leer aquí en el libro porque es tan largo que no quiero meter la pata, lo voy a leer exactamente porque la voy a liar si no. Ocupa la jefatura de la sección de estudios e investigación de la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural del Ministerio de Defensa. Como era muy largo, yo quería leerlo totalmente como era para no meter las estructuras ministeriales de la administración del Estado son un poco complicadas. Exacto. Y además, por añadidura, se van cambiando y bien lo saben los opositores, cómo las estructuras y el organigrama ministerial cambian y entonces se complica. Pero sí. Exacto, se complica todo. Entonces, mi seguridad, para no meter la pata, lo digo leído y se acabó. Pues no pasa nada. Bueno, como veis, tenemos aquí a toda una auténtica experta en museos, dedicada a esta profesión durante muchísimos años, aparte, por supuesto, por sus estudios, pues sus puestos también en los que ha ejercido la profesión, pues le dan una perspectiva impresionante, ¿no?, sobre estos temas. Y hoy nos traes, Alicia, este precioso libro también de portada, que ahora nos hablarás de la portada también, Museos, Galerías y Rarezas, estudios sobre la museografía neckeliana. ¿Qué es esto, Alicia? Cuéntanos. Pues lo primero, agradeceros a vosotras, tanto a Juan como a ti, el trabajo tan magnífico que habéis hecho, porque estoy contentísima con el resultado de la edición. Es una edición muy cuidada, es muy bonita. Está, bueno, como la mayoría de los trabajos que hacéis, ¿no? Muchas gracias. Yo quería especialmente que fuerais vosotros quienes editarais este libro, porque sé de lo bien que trabajáis. Es verdad que habíamos trabajado con vosotros los catálogos que cuando estaba de directora en el Museo Naval de San Fernando hicimos, de las exposiciones temporales que hicimos y bueno, sé de vuestro buen hacer y realmente estoy contentísima con la edición, ¿no? Que me sonrojo, Alicia, por favor, te lo pido. No, aparte de todo, ¿no? Si no hubiera dicho nada y ya está. O sea, para hablar mal no es mejor no decir nada, pero cuando se hace bien, pues hay que decirlo también, ¿no? Y espero que además
además hagamos muchísimas más cosas juntos, como siempre os digo, y al final siempre acaban saliendo cosas. Siempre salen, siempre como salen. Nosotros nunca paramos, ni vosotros ni yo, pues entonces es maravilloso porque hay Y además nos liamos mutuamente, Alicia, es una cosa tremenda. Totalmente. Entonces enseguida conectamos y se produce la simbiosis entre los dos, ¿no? Entre los tres en este caso. Pues hablábamos de la portada, ¿no? En primer lugar quiero agradecer muchísimo a Amparo. Si veis la portada es un diseño de Amparo Alepuz. Amparo Alepuz es una buena amiga, ella es profesora titular de la Universidad de Elche y es profesora de Bellas Artes allí. Y yo tengo mucha relación con ella porque hemos trabajado también en muchos proyectos juntas. Ella es ilustradora y yo le propuse la idea, ¿no? Desde el principio, porque es verdad que este es un estudio y es una investigación de un tratado de los más importantes, o si no el más importante, que todos los museólogos y todos los estudiosos y todos los chicos y chicas que están empezando en el mundo de los museos y de las oposiciones siempre tenemos como referencia, ¿no? Esa museografía neikeliana, que neikeliana viene de... Alicia, uy, se nos ha caído. Sí, no te preocupes que estoy aquí. Vale. Que esa museografía neikeliana, ¿no? Neikeliana viene del autor, de Caspar Friedrich Neikel, ¿no? Que Neikel luego veremos quién es un poco, ¿no? Pero quería agradecer muchísimo a Amparo porque a pesar de que es un tratado del siglo de las luces, es un tratado que se publica en 1727, yo quería que el libro tuviera ese toque de modernidad que le da la portada y que combina perfectamente porque el libro no es un libro del siglo XVIII, es un libro que tiene, y lo veremos también más adelante, una vigencia y una actualidad asombrosa absolutamente, ¿no? Y quería que se combinara esa parte más clásica, más histórica, digamos, ¿no? De lo que es el tratado con esa portada que habla de museos, de galerías y la palabra rarezas, y también os quiero agradecer a vosotros, Juan y a ti, que buscarais ese título, ¿no? Y le dierais ahí justo en el quid de la cuestión, ¿no? Porque la palabra rareza es muy importante en el tratado y en la historia de esta obra, ¿no? Pero me gusta mucho eso, combinar esa idea más clásica del tratado con esa idea moderna de museo y de galería, ¿no? Entonces agradezco muchísimo a Amparo esta portada, el juego de colores, que me ha gustado muchísimo. Ahí la ponemos otra vez. Y se lo quiero agradecer especialmente, ¿no? Lo que me preguntabas, María, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es Museos, Galerías y Rarezas? Museos, Galerías y Rarezas, en primer lugar, es el primer estudio en castellano que se hace del Tratado de Museografía de Neikel, ¿no? Es el primero. Sí ha habido una edición traducida literalmente al italiano, ¿no? Pero no es un estudio exhaustivo. La verdad es que son casi 500 páginas de tratado, ¿no? Están escritas en alemán, en letra gótica, es bastante complejo. Nosotros rescatamos el texto de la Beatriz, que me dice que interesante, a Mercedes también, que se ha unido. Hola Beatriz, hola Mercedes. Ahora. Entonces, realmente es un tratado complicado. Lo que no nos parecía oportuno era traducir literalmente del alemán esas 500 páginas, porque eso sí que no tenía ninguna salida, ¿no? Era muy complicado eso. Entonces lo que hicimos fue extraer del alemán algunos textos especialmente relevantes y luego hacer un estudio y un análisis de eso. Pero muy al contrario de lo que toda la gente cree, porque todos los museólogos creíamos que la museografía neikeliana era un tratado de museografía,
Es decir, la museografía entendida actualmente como la ciencia que se encarga de la organización, distribución y todos los aspectos técnicos que tienen que ver con las colecciones, ¿no? Cómo organizar esas colecciones desde el punto de vista técnico, ¿no? En un espacio concreto. Y realmente este libro no es eso. No lo es. O sea, este libro es un libro, una guía de viajes, ¿no? De la que ahora hablaremos, ¿no? Es un compendio de bienes culturales y de lugares ordenados de manera alfabética, taxonómica, como lo haría Linneo, pleno siglo de las luces, organizando esas visitas a determinadas ciudades para contemplar determinados bienes culturales, determinados monumentos y determinadas, bueno, pues arquitecturas, ¿no? Sí, totalmente. O sea, esto era justo lo que yo quería que nos contaras así para arrancar, ¿no? Para que se entienda que el libro no es una traducción directa, sino que es una revisión también y un estudio que tú has hecho, ¿no? Extractando pues esta situación no voy a llamarlo guía de viaje exactamente, pero sí de rastreo de obras, rastreo de patrimonio, rastreo de museos, rastreo de bibliotecas, ¿no? Y sobre todo, que a mí lo que me fascina, o lo que nos fascinó también a Juan y a mí cuando llegó tu propuesta fue esta cuestión de cómo a Neikel, ¿no? A este autor, de repente se le ocurre, por así decirlo, no tratar la museografía desde la parte técnica, sino desde la parte razonada y buscada, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Y quién es el autor? También háblanos un poquito, ¿no? Pues vamos a ver, nosotros tenemos que pensar que este tratado se escribe, ya os digo, 1724, 1725 aproximadamente. Se escribe Neikel, tenemos pocas noticias de quién era, ¿vale? Pero Neikel, por lo que sabemos, descendía de una familia de comerciantes de Hamburgo, ¿no? Y entonces Neikel era un comerciante, no era un especialista, no era un erudito en arte, ¿no? Pero por sus relaciones comerciales, por su comunicación y contacto en los viajes que realizaba por trabajo, pues tenía, como os digo, una comunicación directa con personajes, con la burguesía más relevante de Alemania, ¿no? En ese momento. Entonces, él lo que piensa es, además, a modo de, y esto también es muy, muy interesante y muy curioso, porque él utiliza un sistema de encuesta, ¿no? Que es algo realmente curioso y algo innovador para la época, ¿no? Él lo que hace es, como no puede viajar a todos los sitios y preguntar a todas las personas qué objetos son los que tienen, dónde se pueden ver, porque él era imposible visitar materialmente cada uno de los puntos y de los lugares, ¿no? Entonces él utiliza ese método de encuesta que nosotros los museólogos utilizamos hoy en día, ¿no? Y entonces es a través, ahora, bueno, pues se pueden utilizar redes sociales, medios de comunicación de masas, pero en aquel momento eran cartas. Sí, en el siglo XVIII era un poquito más complicado. Exacto, ¿no? Entonces eran cartas. Y entonces, ¿qué hacía Neikel? Pues Neikel escribía a coleccionistas y a personas relevantes, pues para conocer qué curiosidades tenían en sus colecciones. Pensemos algo muy importante, ¿no? Y pensemos que no hay un concepto de museo público, de colección pública todavía. Esto hay que tenerlo muy presente. El museo como ente público, aunque sí que había, y además en el tratado se menciona, algunas colecciones que sí que estaban abiertas al público, por ejemplo, cita alguna, ¿no? Pues la colección de Albert Seba en Ámsterdam, ¿no? Que es sobre objetos de la naturaleza, ¿no? Y ahí pues estaba abierto los miércoles o estaba abierto los martes de 14 horas a 17 horas. Depende, ¿no? Hay algunos puntos en los que sí estaba abierto para un público general, pero normalmente estaba abierto o estaba dispuesta a ser visitada por otros eruditos o por otros coleccionistas que tuvieran relación directa con el propietario de la colección, ¿no? O sea, no era una cuestión popular, ¿no? No estaba abierto al público en sí mismo. Exacto. Pensemos que el museo se abre al público, se nacionalizan las colecciones a partir de la Revolución Francesa, es el Louvre el que abre primero, luego, bueno, se
abrirán otros, ya sabemos el Prado abrirá en 1819, se celebró el año pasado el bicentenario, pero todavía no hay esa idea de museo público, ¿no? Entonces, Neikel, como os digo, lo que hace es escribe a toda esta gente y le pregunta, ¿no? Le pregunta por carta, ¿qué tipo de colecciones tienes? ¿Qué objetos son? ¿Son objetos del mundo natural? ¿Son objetos del mundo artificial? Porque ya se hace, o sea, ya se venía haciendo a partir del Tratado de Kitchever de 1565, que yo también he publicado sobre él, se hace una distinción de bienes, ¿no? Los bienes que son naturales, es decir, los bienes que crea la naturaleza, bienes culturales vinculados con el mundo animal, vegetal, mineral, y los bienes, los artificiales, y a los que crea el propio ser humano, ¿no? Entonces, llega a preguntar, fijaros hasta qué punto la colección es privada y es de un propietario único, porque se llega a decir, en el caso de que vendieras tu colección, ¿cuál es el precio que pondrías a estas piezas? Y llega a haber un catálogo, no os quiero desvelar, ¿no? Pero se llega a reproducir un catálogo de piezas de un coleccionista en concreto donde establece con una descripción, como podemos hacer ahora nosotros catalogando los técnicos, ¿no? Con la materia, con las dimensiones, con la técnica y explicando pues cuál es su precio, ¿no? Porque había muchas ocasiones que el coleccionista o no tenía la suficiente capacidad para poder encargarse de conservar y preservar en las mejores condiciones posibles la colección, o no tenía herederos especialistas que pudieran encargarse de eso. Entonces la ponía a la venta porque no tenía otro remedio. Ahora es impensable. O sea, ahora una colección pública, bueno, es un bien de interés cultural y no es posible venderla, evidentemente, ¿no? Sí, o sea, qué interesante, ¿no? Porque cómo Neikel, ¿no? Cómo se busca él sus propios sistemas, ¿no? Casi para hacer esta investigación exhaustiva y casi, como decíamos antes que me decías, ¿no? Taxonómica, ¿no? O sea, ¿dónde está? ¿Cómo es? ¿Cómo son? Explícate, ¿no? Esta cuestión de las encuestas, o sea, que es novedosísimo, ¿no? Para este siglo, para este momento en el que, pues en ese momento, pues quizá nadie estaba pensando en esa apertura al público de todas estas colecciones, pero sí que de repente se adelanta al tiempo, ¿no? O quizá pauta un poco la manera de hacer para los museólogos, ¿no? De hecho, también hay una cosa muy interesante que quiero mencionar porque me parece muy curioso, ¿no? Neikel no escribe solo el tratado, o sea, él tiene ayuda. Él tiene ayuda y tiene ayuda de un médico alemán que responde al nombre de Canor, que además aparece en el tratado. Y este médico, Tienes tu móvil hoy está rebelde. Está rebelde, es que lleva un día de conexiones y de líos que estoy en mil cosas. Pero, por ejemplo, lo que os decía, ¿no? Es un tratado que él no escribe solo. O sea, hay un tipo que es médico, es un médico alemán, que como os digo, recibe el nombre de Canol, no es conocido, pero este médico cumplimenta. Hay algunas partes del tratado que él completa, corrige y revisa. Es decir, esto es muy interesante porque además es verdad, como hemos dicho antes, que Neikel no es un especialista en la materia, no es un técnico, es un comerciante que tiene ciertas relaciones y que entonces puede moverse en esos círculos y en ese ámbito y tiene acceso a información relevante, ¿no? Pero fijaros que la idea es que probablemente o con total seguridad yo diría, y me atrevo a decirlo en el estudio, que no es que no, o sea, que no se fiaban de la calidad o del rigor que podía hacer Neikel en su investigación. Y entonces la importancia de las ciencias, la importancia de la investigación científica en aquel momento era tal que Canol pues ejerció como de corrector.
ejerció como de revisor de esa información que daba Nagel, ¿no? Porque no era seguro que todos esos contactos o que toda esa información fuera veraz, fuera real, estuviera contrastada. Y este médico corrige, revisa y realiza algunos glosarios y algunos apéndices en ciertos capítulos revisando ese trabajo de Nagel, ¿no? De hecho, Nagel llega un momento en que dice que le perdonemos como lectores, si hay algunos errores, si hay algunos datos que no son correctos, porque pensad, o sea, no era fácil. O sea, tú escribes a un coleccionista en 1624 y te puede contestar al año. Este hombre pues ya había terminado de escribir esa parte correspondiente al capítulo X y entonces tenía que ir incorporando información adicional a medida que le llegaban las respuestas y contestaciones de aquellos coleccionistas. Con lo cual, todas estas revisiones existen y está, no solo es obra de Nagel, sino también tiene esta revisión de este médico alemán. Muy curioso. Qué interesante también, ¿no? El tiempo como factor fundamental a la hora también de recopilar datos, ¿no? Porque, claro, el tiempo sigue avanzando y sigue moviéndose y los tiempos que tenemos ahora, que son prácticamente inmediatos, ¿no? De un segundo para... Tengo una duda, lo busco, tal, lo encuentro. Claro, en ese momento... No tienen absolutamente nada que ver, claro. Claro, eso es otra, pues lo que has dicho, ¿no? Pues un año vista, ¿no? Y quizá, pues, esa información él ya la daba como por terminada y de repente... hay que seguir avanzando, pero con un tiempo como de elefante, ¿no? Claro, Como de... ocurre que en el tratado, si lo ves, si lo estudias y si lo analizas, hay muchas notas al pie, hay anexos en los que añaden y revisan colecciones porque a lo mejor se han vendido, porque a lo mejor ya no pertenecen a esta persona, sino que se ha pasado a sus herederos, etcétera. Entonces hay correcciones sobre las primeras pruebas que Nagel escribió en su momento, ¿no? Porque desde que se escribe aproximadamente en 1724 hasta que se publica en el 27, pues pasan casi 3 años, ¿no? Entonces se van actualizando todos estos datos. Jo, qué interesante, qué manera también, ¿no? De entender las cosas nosotros que ahora no tenemos paciencia para nada, que tarda algo en cargar 5 segundos más y nos ponemos de los nervios, ¿no? Yo creo que eso es un camino pues también a explorar, ¿no? La paciencia también de la investigación, porque hay veces que, bueno, las cosas no son tan rápidas como queremos, ¿no? Pero también quería yo, Alicia, que nos hablaras un poco de cómo está estructurado ese libro, ¿no? Que está en 4 partes, más o menos de qué van hablando cada una, ¿no? Y un poco que nos cuentes también cuál ha sido también este trabajo tuyo, porque obviamente el libro no tiene 500 páginas. Alicia ha ido recopilando y estudiando cada parte y sacando el tuétano, ¿no? De esas 4 partes del tratado, ¿no? Pues sí, Cuéntanos, Alicia. lo que hablábamos, ¿no? El libro está dividido en 4 partes, fundamentalmente, ¿no? Son 4 capítulos. Los 2 primeros hablan de esa ruta, de esos viajes, de esas ciudades más importantes que recogen las principales colecciones artísticas de la época. Y hace un recorrido por todas las partes del mundo conocidas, ¿eh? Evidentemente, bueno, no llega hasta Oceanía y hasta Australia porque estamos a comienzos del siglo XVIII, pero sí habla de América, pero sí habla de África, pero sí habla de Asia y, por supuesto, habla de Europa. Entonces establece por orden alfabético, una relación de ciudades, de cientos de ciudades, donde se recogen los principales bienes culturales. Además, lo habéis hecho muy bien porque en una columna al margen aparecen todas las ciudades donde se pueden encontrar determinados bienes culturales o donde se hace referencia, ¿no? Y nos puede servir además, ya veremos para qué, pero donde se hace referencia a las principales colecciones o a los principales lugares que se pueden visitar y que son especialmente relevantes, ¿no? Esas son las 2 primeras partes. Son tanto colecciones y bienes que se pueden visitar actualmente en ese momento, estamos hablando de 1727, o que en su momento tuvieron una relevancia importante, fueron destacados, pero que ahora ya no lo son tanto, o que ahora se han perdido, o que ahora ya están cerradas, o que se han vendido, etcétera, ¿no? Y habla de todos estos, de estos continentes, ¿no? Luego hay una tercera parte
es interesantísima también, porque es que esto da para muchísimo y cualquier persona, yo animo a chicos que me oirán y cuando cuelgues en la ponencia o la charla o este diálogo que estamos teniendo en vuestra página y toda la gente que se acerque con curiosidad a ver este libro y que tenga curiosidad por los museos y por los bienes culturales, animo a que sigan tirando del hilo, a que sigan haciendo investigación sobre ello, porque es que hay tantas cosas. O sea, a mí se me han quedado tantísimas cosas en el tintero, que es lo que siempre me pasa, por otro lado. O sea, yo no tengo vida suficiente para seguir tirando de los hilos que me aparecen en todos los sitios en los que yo escarbo, ¿no? Y este es un sitio magnífico para seguir tirando del hilo y para seguir escarbando, para seguir estudiando, para seguir trabajando, ¿no? Entonces, la parte 3, yo soy facultativo de museos, es verdad que hay algo muy curioso en este tratado, que es esa parte tercera que habla de las bibliotecas. Y a mí me encanta esta parte de las bibliotecas, aunque yo no soy facultativo de bibliotecas, animo y aunque no lo sea, o sea, y a los que no lo son, a facultativos de bibliotecas, a interesados por el mundo de las bibliotecas, ¿no? Habla de las bibliotecas porque en este siglo XVIII la biblioteca estaba inexorablemente vinculada al concepto de museo. Cualquier colección museográfica, cualquier colección privada y particular de un burgués, de un aristócrata, de un rey, de un artesano, de un comerciante, tenía su biblioteca en general. Y esa biblioteca versaba sobre el tema de la colección, evidentemente. Tú tenías una colección pues, de numismática, los libros que tenías en la biblioteca, porque probablemente la tenías en tu casa o le tenías en la parte superior de tu zona de trabajo. Bueno, pues si eras un rey o si eras pues la tenías en tu palacio, en la biblioteca de tu palacio, ¿no? Pero las bibliotecas aparecen siempre como centros del saber, como lugares de aprendizaje, ¿no? Y además nosotros recogemos en el libro un anexo, ¿no? Que también yo creo que está muy bien traído, por lo menos para referenciar, porque son una cantidad inmensa de inmensa, es absolutamente inabarcable. Yo no sabía cómo hacer para recoger todo eso, porque no solamente habla, ahí veis, por ejemplo, cómo lo hemos organizado, ¿no? Hemos hecho en la parte de atrás un anexo donde por ciudades se recogen las principales bibliotecas que menciona Neikel en el estudio, ¿no? Perdón, que estoy en el estudio y me salta el teléfono. No te preocupes. Ya está. Claro, no me había pasado esto. Las cosas del directo. Total, no me había pasado nunca porque estaba en casa, claro. Ahora estoy aquí. Lo siento, perdón. Me voy a acercar un momentito para que veáis que en este lateral de aquí están todas las indicaciones de las ciudades y luego en cada ciudad él se ocupaba de, porque esta es un listado también que en su momento hizo Neikel, ¿no? Entonces, claro, aquí está registrada cada biblioteca que existía en aquel momento, ¿no? Ya fuera privada o nacional o... Muy vinculadas también a las universidades, aparecen eso bibliotecas... a los monasterios, a los castillos, a los palacios, a las... de franciscanos, muy vinculadas, ¿no? Por ejemplo, luego me imagino que hablaremos, ¿no? Pero esa importancia de las bibliotecas vinculadas a los museos como centros de saber, de aprendizaje, es fundamental. Y hay un compendio y un listado muy exhaustivo, no solo de las bibliotecas, sino de los ejemplares y volúmenes más relevantes que podemos encontrar en cada una de ellas. Habla de Biblias en hebreo, habla de manuscritos, habla de pues, muchísimas obras árabes, habla de obras incluso de puño y letra de San Agustín en el Escorial, porque luego hablaremos de las menciones que se hacen, me imagino, a algunas colecciones españolas, ¿no? Que no hay muchas, pero hay alguna. La importancia también, y es fundamental, de las bibliotecas públicas, ¿no? De las bibliotecas públicas. Llega un momento, creo que te lo voy a decir exactamente, en la página 98-99, en la que hay un grabado de Gabriel Naudet,
que es Sí. francés. Gabriel Naudet fue el primer, ¿no? Fue el autor del primer manual de biblioteconomía. Este francés además era responsable de la biblioteca de Mazarino, ¿no? Y entonces habla Neikel de la importancia de las bibliotecas públicas, cómo son elementales para desarrollar el juicio, la sabiduría, el conocimiento, y cómo estas bibliotecas tienen que estar, ya estamos hablando de un concepto social y democrático de acceso a la cultura, fundamental. Esto no lo hemos inventado nosotros ahora, ni lo inventó la nueva museología de los años 70, ¿no? O sea, esto ya lo dijeron antes, hace casi 300 años otros. Es decir, la importancia de la biblioteca pública y cuáles son los ejemplares que tienen que tener las bibliotecas públicas, porque los coleccionistas particulares sí tienen que tener ejemplares vinculados con su propia colección, como hablábamos antes, pero las bibliotecas públicas tienen que tener ejemplares de peso, relevantes, significativas y que sirvan para aumentar el conocimiento, el aprendizaje y la sabiduría. Y estas bibliotecas tienen que estar abiertas al público y tener un acceso fácil, sencillo, para que la gente pueda formarse, pueda estudiar y para que cualquier persona, y esto es fundamental, ¿no? Y Neikel habla de hombres y de mujeres, y habla de mujeres, y dice hombres, mujeres, cualquier tipo de persona, y esto es algo que a mí me encanta y que yo siempre reivindico, ¿no? Cualquier persona con curiosidad, puede acercarse y llegar a comprender una colección y llegar a entender qué es lo que está viendo. No hace falta, es verdad que luego te habla de una serie de cualidades que tiene que tener un coleccionista, etcétera, pero no hace falta siempre ser un sabio, un erudito, un rey, un noble. Cualquier persona que con curiosidad se acerque a lo que sea, a un museo, a ver una película, a respirar el aire puro de cualquier persona curiosa tiene capacidad para comprender eso. Y eso es lo más bonito de todo, ¿no? Jo, eso es, desde luego, o sea, es lo más bonito de todo, yo creo, de todo lo que hemos hablado hasta ahora y en general, ¿no? Primero me quedo con dos cosas ahí a comentar, ¿no? O sea, las bibliotecas y los libros siempre vinculadas a estas colecciones, es decir, que hay mucho más que decir aparte de la propia pieza y obra de arte, ¿no? Que hay muchas más cosas detrás que saber, que aprender y sobre las que leer tal. Y sobre todo este segundo punto que tú comentas, Alicia, que sea para todo el mundo, ¿no? Para todas las personas que desde cualquier ámbito, desde cualquier espacio de conocimiento, incluso a pesar de no tener ninguno, siempre es posible acceder y acercarse a ese conocimiento, ¿no? y a esa cultura, porque muchas veces quizá no somos especialistas ninguno, yo diría en casi nada, porque siempre quedan millones de cosas por saber que uno no sabe. Pero aunque no sea uno... Y eso, perdóname María, es súper importante para que la gente lo sepa. O sea, este tratado o este estudio, no me gusta llamarlo tratado porque parece demasiado erudito, ¿no? O sea, quizá nos puede espantar un poco, ¿no? Pero este trabajo es para todos. O sea, no es, o sea, además cada uno, ya hablábamos esta mañana, ¿no? Uno escribe como... Eso le iba a decir. ¿No? Y uno escribe y yo creo que me explico y que se me entiende sin grandes aspavientos, sin demasiado... O sea, a mí no me interesa eso. A mí me interesa que la gente acceda a esto, a este conocimiento, a esto, pero de la manera más sencilla posible. A mí no me interesa adornarme, ni tener una verborrea, ni que no me entienda nadie. A mí lo que me interesa es absolutamente todo lo contrario. Que todo el mundo, con curiosidad, con interés y con gusto, pueda acceder a esto. Ya está. Es algo está escrito de una manera muy amena, muy sencilla, muy fácil de leer. No es un rollo en el que te van contando y sitios y realmente es una historia en la que te explica un poco cómo era esa forma de entender el coleccionismo, entender el arte en el siglo XVIII, ¿no? Y luego lo que hablábamos, que me parece muy importante, hablábamos de esas tres partes, la de la biblioteca, esta era la tercera. Y luego nos falta la cuarta.
la cuarta parte, ¿no? La cuarta parte, que es la parte destinada o dedicada a los museos. Y es aquí donde los museólogos, donde los especialistas en museos, aquí nos podemos recrear un poco más, ¿vale? Pero esta parte es la más breve, ¿eh? Esta parte es una parte muy breve, realmente. O sea, por eso cuando nosotros, yo hago una pregunta al principio, ¿no? Porque todos los ensayos, todo tienen un punto de partida, ¿no? Realmente yo me preguntaba cuando decidí hacer este estudio y esta investigación, me preguntaba, oye, ¿realmente de qué va la museografía neikeliana? O sea, siempre hablamos de que es una manera de ordenar, como con carácter genérico, los bienes culturales, los objetos, pero ¿de qué va la museografía? ¿De qué va este libro? Y entonces realmente yo me encuentro con que va de algo que yo no me esperaba, ni que siquiera me imaginaba, ¿no? Cuando hablamos de esa museografía que comentaba al principio, no tiene nada que ver hasta ni siquiera casi la última parte, ¿no? Porque la última parte, que es la que habla de museos, es una parte que es absolutamente vigente y que tiene una actualidad asombrosa, ¿no? Y no habla de la manera de ordenar objetos, no habla de, sí hay una parte, ¿no? Pero pequeña, sí, pero habla de cosas absolutamente curiosas y novedosas cuando hablamos de 1727, ¿no? Y habla de algo tan curioso como la higiene personal cuando uno va a visitar un museo, ¿no? Y habla de cómo uno tiene que ir vestido cuando entra a una colección, ¿no? Tiene que vestir con decoro. Tiene que vestir con cierto respeto, tiene que tener una higiene en las manos, porque en ese momento probablemente los objetos podían tocarse, pero los tocaba el guía, porque habla de la figura del guía. Algo absolutamente maravilloso, ¿no? El guía. Habla de catálogos, porque de hecho ya se publicaban catálogos, ¿no? A mediados del siglo XVII. Hay algunos ejemplos, ¿no? De catálogos. La importancia de la contemplación de la obra. Esto es fabuloso, ¿no? O sea, los museólogos ahora mismo nos planteamos, ¿no? Por ejemplo, yo es un tema que me planteo muchísimo, ¿no? La emoción y la percepción que tiene que tener el visitante o que no que tiene, ¿no? Porque eso es como, pero esa emoción, esa percepción, ese contacto, esa relación que tiene el público con la obra de arte, ¿no? O sea, que no solamente es que te cuente una historia, que te diga algo, que te explique. En realidad es el vínculo, ¿no? El vínculo que se establece entre estas dos. Un vínculo emocional, ¿no? Lo que yo llamo la patos museografía, ¿no? Esa emoción, ese patos griego, ese transmitir algo más, ¿no? Entonces, Neikel habla de cuánto tiempo tienes que estar contemplando una obra de arte. Y esto es maravilloso, ¿no? Te dice que si excedes del tiempo puede parecer que realmente no eres muy culto ni muy erudito porque estás 3 horas mirando la obra y entonces te sorprenden demasiado y realmente no tal. Pero si estás muy poco tiempo puede parecer que... Entonces la mesura, el control, eso es fundamental, ¿no? Y la importancia de preparar la visita. Cómo hay que formarse, leer, establecer vínculos con la propia obra antes de entrar en el mundo de esa obra, ¿no? Cómo te tienes que formar, las preguntas que tienes que hacer al guía para que te pueda explicar el contexto histórico de ejecución, de creación de la obra, es algo realmente maravilloso y absolutamente novedoso, ¿no? En pleno comienzo, primer tercio del 18, ¿no? Es totalmente fascinante. O sea, yo ahora repasando estas cuestiones, ¿no? Que plantea Neikel y que yo creo que es que está totalmente vigente. Bueno, ahora con más motivo, ¿no? Porque ahora hay que planear a qué visitas, cómo lo visitas, lógicamente, porque hay tantas restricciones que tienes que seleccionar muy bien dónde pones el ojo, ¿no? Pero fíjate que a mí me ocurría sobre todo con la música. Yo que mi otra faceta está ahí. O sea, por un lado estoy arquitecta, pero la otra que tengo escondida, oculta, es la música, pero yo siempre que iba a un concierto, ¿no? O siempre procuraba
por supuesto, informarte de quién era el compositor, en qué momento se escribe esta obra, ¿no? Por supuesto, quizá un espacio musical, pues uno no va vestido de cualquier manera, en fin, Claro. todo este protocolo previo que yo creo que también forma parte de esa formación cultural, no solo el ir a ver, no sé, voy a decir, las meninas, ¿por qué hay que ir a verlas una vez en la vida? No, ¿por qué hay que ir a verlas? ¿No? ¿Por qué hay que ir a verlas? ¿Quién está detrás de esto? ¿Qué hay ahí detrás en ese cuadro? ¿Qué nos puede contar más allá? Por eso esa relación tan bonita que en esa tercera parte, ¿no?, de biblioteca y museo, porque ahí también hay muchas respuestas previas previas a la obra, ¿no? Yo creo que es fascinante, ¿no? Se nos está pasando la hora súper rápido, Alicia, pero yo quiero preguntar... Totalmente, antes... con todas las cosas que me quedan por... Bueno, no quiero desvelarlo todo porque... No pasa nada, no pasa nada porque ya os he dicho, como siempre os digo, podemos hacer todas las sesiones que nos apetezcan y que queramos, pero yo no quiero que nos hables de alguna colección o algo de este libro, de este tratado que a ti pues te llamó más la atención encontrar o algo que te diera, ¿no? O quizá alguna colección española o algo, pero algo que tú sientas que decías, uy, ¿y esto qué hace aquí, no? O qué sorpresa o qué gran sorpresa encontrarme esta libro. Bueno, realmente la capacidad de sorprenderme a mí me asombra realmente. Yo soy una persona súper curiosa, yo sí me tengo que definir de alguna manera. A mí cuando bueno, leéis mi currículum o mi biografía, pues bueno, no me dice mucho, simplemente me gustaría que definirme como una persona curiosa, nada más, ¿no? Todo lo demás, bueno, es importante, claro, pero bueno, no es más que un trasfondo, que lo que realmente importa, lo más importante en el mundo es la curiosidad. Eso es fundamental para todos los que me estáis escuchando, eso es lo más importante. Y luego la curiosidad os llevará a todas las cosas que vienen detrás. Todo eso derivará en pues que a lo mejor pues estudies esto, lo otro, todo eso, ¿no? La curiosidad, la voluntad y el trabajo es lo más importante, ¿no? Lo más. No hay nada más importante que eso. Y la pasión con la que uno hace las cosas. La pasión, eso te iba a decir, Alicia. Y eso que a ti te sale por los poros de la piel, que es la pasión por las cosas. Y pero yo creo soy una afortunada porque me puedo dedicar a lo que más me gusta en el mundo, que es esto, ¿no? Entonces tengo suerte. Pero, por ejemplo, mira, a mí me resultó muy, muy curioso y muy interesante. Hay una parte que traducimos del alemán, que también quiero agradecer muchísimo a Stefan Hess, que es el traductor. Que me ha ayudado muchísimo, es un medievalista, es una persona que trabaja en la Universidad de México y que es un tipo estupendo y que ha trabajado muchísimo y que ha puesto muchísima pasión en un tema complicadísimo, porque realmente es muy complicado, ¿eh? No es nada fácil, y yo desde aquí también felicito a Estefan porque ha hecho un trabajo maravilloso, ¿no? Y como os digo, es algo absolutamente que llega a ser hasta sobre todo pues con esa caligrafía es muy complicado, ¿no? Pero por ejemplo hay algo que me pareció maravilloso, ¿no? Que es cuando el autor describe el Palacio de Moctezuma, ¿no? Y del Palacio de Moctezuma, que a mí me parece alucinante y increíble, como las colecciones del Gran Mogol o como las colecciones del Castillo de Ambras o como las colecciones, habíamos hablado de Albert Sebas en Amberes, o cuando habla del Vaticano, cuando habla del Louvre, cuando habla del Palacio Belvedere, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Pero no sé si es posible hacer una lectura. Por supuesto. Creo que está en la página 24, ¿no? En la 24, sí, en la 24, sí. Eso es. Porque la imagen que la voy a poner está en la 27, pero sí. La voy a poner... Pues aquí, si me permitís, y no hacerlo muy pesado, dice que en el Palacio de Moctezuma lo describe como que había 10 lagos al aire libre, ¿no? Y hablaba de que en ellos vivían todo tipo de aves del mar y del agua, en un número incontable. Para las aves de mar había lagos de agua salada y para las de ríos, lagos de agua dulce. En los lagos se drenaba en ciertos momentos para... Ay, se nos ha parado.
Alicia. A ver, se nos ha parado. ¡Ay, qué rabia, por favor! Voy a sacar a Alicia porque no sé qué ha pasado. La voy a sacar. Alicia, te voy a... Ya estoy, ya Alicia, estoy. ¡ay! ¡Ay! Vale, ya estás. Vale, Ya vale. estoy. Vuelve a empezar a leer. Vuelve a empezar a leer que se ha cortado todo. O yo por lo menos no he oído nada. Ay, perdonadme. Hablo Nada. de la descripción del Palacio de Moctezuma, ¿no? Y había Sí, que... sí. Era, imaginaros un complejo en el que hay pues muchísimas pequeñas casas, muchísimas dependencias, jardines, porque es importante también los jardines como espacio cultural también especialmente relevante. Habla de los jardines de Belvedere, habla de los jardines de los palacios franceses, es interesantísimo la parte destinada a colecciones en espacios naturales, ¿no? Y aquí habla de que había 10 lagos al aire libre en los cuales vivían todo tipo de aves del mar y del agua, en un número incontable. Para las aves de mar había lagos de agua salada y para las de río lagos de agua dulce. Estos lagos se drenaban en ciertos momentos para limpiarlos. Después se volvían a llenar a través de sus canales. Cada especie de dichas aves recibía a diario sus alimentos determinados y adecuados. A aquellos que se alimentaban de pescado se le daba pescados y a los que se alimentaban de gusanos, gusanos. A los que se alimentaban de semillas se les daba maíz, que era un tipo de trigo que ellos tienen. Y a las avecitas domesticadas se les daba semillitas. Y habla y sigue hablando de todos los jardines, dicen, cada uno de los jardines de los lagos había un teatro al aire libre y caminos para paseos placenteros, en donde el rey Moctezuma solía retirarse de las preocupaciones del mandato para tener así su recreación. En un lugar específico, y esto es curiosísimo, ¿no? A esto me refiero. Dice, en un lugar específico de este palacio mantenía muchachos y hermosas mujeres que de nacimiento eran de cara, cuerpo, cabello y cejas blancos, ya que él estaba acostumbrado a mucho color negro. Es decir, estaba hablando incluso de albinos, de personas que para ellos... Ya, madre mía, o sea, nosotros que somos indios prácticamente, ¿no? Y esta gente que tiene el cabello blanco, las cejas blancas, la piel blanca, ¿qué hacemos con esta gente? Y decía, tenía otro amplio pero robusto edificio cuyo suelo estaba pavimentado de mármol. En él había muchas casitas o muchas dependencias y dentro de ellas se encontraban aves de rapiña, había especies animales salvajes, felinos, lobos, zorros, tigres. Y luego dice, algo curiosísimo también, en otra casa tenía este rey muchos hombres y mujeres de mal parecido y monstruosos, enanos, jorobados y muchos otros hombres extraños. Cada monstruo y mal nacido estaba en un cuarto aparte, pero había ciertas personas en su situación que les debían dar consejo y ayuda. Está hablando de, esto es muy curioso, pero es verdad que existía, ¿no? Estamos hablando, ya sabéis, de principios del siglo XVIII. Cómo las personas con ciertas discapacidades, que nosotros ahora en pleno siglo XXI entendemos, están integradas, forman parte, gracias a Dios, de nuestra sociedad, pero en aquel momento eran seres diferentes, curiosos, y los tenían ahí como rarezas, ¿no? Como hablamos en el libro, y rarezas. No solo los personajes, sino también, pues a lo mejor animales que tuvieran, pues no sé, 3 orejas, que de repente... todo esto era una rareza, era una curiosidad. Y esto estaba en un lugar aparte y era exhibido. Y esto es cierto. Y hasta el siglo XIX, en la exposición de Filipinas, pues hasta finales del siglo XVII, 1887, la exposición internacional de Filipinas que se celebra en Madrid, los inuit, pues eran expuestos y eran exhibidos y se llegó a mostrar incluso un parto en directo a finales del siglo XIX. Aquí, o sea, quiero decir... que esto, aunque nos parezca ahora tremendo, la historia hay que comprenderla con ojos de ese momento. Es verdad que es tremendo, ¿no? Pero habla el rey
de que eran ayudados y eran aconsejados por otras personas, ¿no? Probablemente pues tuvieran dificultades, problemas psicológicos, no lo sé, lo desconozco, pero eran ayudados por otras personas, ¿no? Y esto es curiosísimo, ¿no? Y a mí me parece increíble cómo habla de albinos, cómo habla de seres monstruosos. Incluso, por ejemplo, se habla de cuando se conservan restos, porque hablamos de esas curiosidades, esas rarezas, era bastante habitual conservar, ya os digo, restos de animales, incluso de fetos, de cuando los embarazos o cuando los niños no llegaban a término, hay incluso colecciones de historia natural y gabinetes anatómicos en los que había fetos que se conservaban atendiendo a todos los estadios de ese embarazo que no había llegado a término, ¿no? Y se conservaban no en lo que se llama formol, ellos lo llamaban una especie de licor de vino, ¿no? Y se conservaba ahí y era expuesto, ¿no? Que era algo que para nosotros nos puede resultar, incluso momias, ¿no? Que ahora también es muy interesante hablar de ese debate, bueno, que existe ese debate ético para los museólogos, ¿no? Que no es... Son -5, María, te estoy... Eso te iba a decir, pero termina esto que nos estabas contando, ¿no? Que es un debate para los museólogos. Claro, que ahora mismo los museólogos en ese sentido pues transitamos y debatimos sobre esa ética en museos, ¿no? Qué es lo que se debe exponer, qué es lo que no, por ejemplo, pues restos humanos, o quizá pues elementos o bienes culturales que tengan una vinculación directa con creencias, con la religiosidad de ciertas culturas, que para ellos son objetos sagrados y que no, eso es muy peligroso, ¿no? Pero en ese, y muy complicado, ¿no? Y hay que tenerlo muy en cuenta, pero en ese momento esa exhibición de rarezas, de todo esto, pues sí que además era una de las cualidades fundamentales para ser exhibido un objeto, ¿no? Esa rareza, esa inusualidad, eso que no fuera habitual en el mundo natural o en el mundo artificial, ¿no? Y era una cualidad que era fundamental para ellos. Jo, Alicia, es un debate interesantísimo. Mira, nos lo dice ahí Rafael, sí. Rafa Fernández. Y nos piden yo creo que porque ya no nos da tiempo. Vamos a volver, o sea, yo ya lo digo desde ahora ya, vamos a buscar otro miércoles para volver con este libro porque nos han quedado muchas cosas por contar, por decir y por hablar, y sobre todo este debate, ¿no? Esa diferencia también, ¿no? En el que en ese momento todo se exponía, o sea, todo lo diferente, ¿no? Lo diferente como posibilidad, ¿no? De exposición, y ahora como esta variable de la ética expositiva, hasta dónde llega, cómo llega y cómo los museólogos os estáis enfrentando a este punto, ¿no? Que ahora, bueno, pues hay que tener muchas variables en cuenta, ¿no? Pues la religión, la vinculación personal, no solo la propiedad, sino incluso la intimidad, ¿no? La intimidad, perdón, claro, que no me salía esta palabra. También la procedencia de los bienes, cuidado, porque también es muy importante, saber de dónde proceden los bienes, que no son colecciones que están en la lista roja, que no son, sobre todo en objetos arqueológicos, hay que tener muchísimo cuidado, pero todos estos debates que surgen ahora entre los museólogos ya se planteaban. Entonces eso es lo más interesante, ¿no? Ver cómo este libro es de vigencia actual, ¿no? Y cómo los temas que hoy nos planteamos, las cuestiones que siguen siendo interrogantes para nosotros, ya se las planteaban hace 3 siglos. Pues yo creo que definitivamente tenemos que volver, Alicia, vamos a hacer sí o sí una segunda sesión. Nos pregunta Rafa Fernández que cómo se llama el libro. El libro se llama Museos, Galerías y Rarezas. Lo tenemos disponible en nuestra página web, edicionesasimétricas.com, o por favor, en todas las librerías, ahora que hablamos de bibliotecas y museos, todas las librerías, por favor, echadles un cable, comprad en librerías. Hay que seguir manteniendo esta rueda maravillosa que es la edición, los libros y bueno, estos viajes que solamente con abrir
con este gesto, ¿no? Con hacer esto, te llevan a, bueno, pues al pasado, al futuro, aunque no sea el mío, comprad libros. Comprad libros en general, pero este, si os interesa, también. Proporcionan conocimiento, proporcionan sabiduría, te hacen tener una visión del mundo, de las personas mucho más abierto y te hacen crecer. Exacto. Crecer, ser una persona curiosa, que es lo que... Curiosa y crecer como persona, de verdad. Eso es. Alicia, muchísimas gracias de verdad por venir, por traernos este torrente de curiosidad, de pasión y de aire fresco, diría, porque, bueno, toda la temática que aquí se trata, pues ya lo hemos visto, es amplísima y vamos a seguir, vamos a volver en una segunda sesión. Como os decía, si os apetece, ahora después vamos a estar en Arquitectura Unicosta hablando de más libros, o sea que si os apetece seguir ahí nos podéis tener. Y otra cosa vamos a contar, Alicia, en este último minuto que nos queda. Va a haber una presentación en Madrid presencial, pero va a ser, pues en cierta parte, a puerta cerrada, pues por las circunstancias que tenemos. Vamos a intentar estar ahí, vamos a intentar retransmitirlo en directo, a ver si se puede, a ver cómo podemos valorar esto. Ya lo hablaremos, Alicia, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible. Y seguro, asegurada, una segunda sesión de museos, galerías y rarezas. Alicia, te mando un beso. Muchas gracias, María. Enorme. Muchas gracias a todos vosotros. Muchas gracias a los que habéis conectado. Muchas gracias a ti, María. Muchas gracias a Juan. Muchas gracias por contar conmigo y espero que os haya interesado y seguimos trabajando. Y seguimos dando contenido. Un besito a todos, que se nos cierra esto y nada, nos vemos aquí la semana que viene con más libros, ¿vale? Muy bien, gracias a todos. Venga, a todos. Un besito. Un abrazo. Chao, un abrazo a todos. Chao. María, chao.